Mis padres no me invitaron a Navidad. Mamá dijo, tu hermana traerá a su novio, no te quiere ahí. Tu trabajo de campo la avergonzaría. 5 días después, aparecieron en mi puerta, furiosos. Al verme, su novio dijo inmediatamente: mi nombre es Calista Reyes, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi propia familia me desterró de la Navidad. No por algo que hice, sino por lo que soy. Todo comenzó con el olor a tierra mojada. Estaba en mi taller, un espacio que la mayoría de la gente llamaría una bodega glorificada en las afueras de Querétaro. Para mí, era mi santuario. El aire olía a una extraña mezcla de café recién hecho, el aroma metálico del aceite para maquinaria y el olor penetrante y dulce de la tierra húmeda de Sinaloa que todavía se aferraba a las suelas de mis botas de trabajo. Acababa de regresar de una inspección de campo de 3 días, y mis ojos estaban fijos en un monitor de alta definición, analizando un mapa térmico de un vasto campo de aguacates. Los colores vibrantes, del azul frío al rojo intenso, me decían qué árboles necesitaban agua, cuáles tenían una plaga incipiente y cuáles estaban listos para una cosecha récord. Era poesía escrita en datos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio de metal, rompiendo mi concentración. En la pantalla parpadeaba el nombre, mamá. Un nudo familiar se formó en mi estómago, una mezcla de esperanza y resignación. Deslicé el dedo para contestar. Cali, dijo mi madre, Palmira, su voz tensa, como una cuerda de guitarra demasiado apretada. Nunca era una buena señal. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, bien, respondió, aunque su tono decía lo contrario. Hubo una pausa. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, el sonido de alguien que ensaya sus palabras antes de pronunciarlas. Cali, hija, te llamo por lo de la cena de Nochebuena. Me recargué en mi silla, el cuero viejo crujió en protesta. Claro. ¿Necesitan que lleve algo? ¿El postre? ¿Quizás un vino? No, no es eso, dijo rápidamente. Otra pausa. Hija, este año va a ser un poco diferente. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Diferente cómo? Bueno, tu hermana Genoveva va a traer a su nuevo novio a casa para que lo conozcamos. Es alguien muy importante, Calista. Pronunció las palabras, muy importante, con una reverencia que me revolvió el estómago. Se llama Íñigo del Valle. El nombre no me dijo nada, pero el apellido sí. Del Valle. Como en Del Valle Agrotech, el gigante agrícola. Su familia es, de otro nivel, hija, continuó mi madre, su voz ahora un susurro conspirador. Son una de las familias más respetadas del país. Genoveva está muy ilusionada. Esto podría ser su futuro. Entendí. Genoveva, mi hermana mayor de 35 años, siempre había estado buscando su futuro en la cuenta bancaria de otra persona. Mientras yo construía mi empresa desde cero, ella construía su perfil en aplicaciones de citas para millonarios. Me alegro por ella, mamá, dije, y una parte de mí lo decía en serio. ¿Y qué tiene que ver conmigo? El silencio que siguió fue la respuesta. Fue un silencio pesado, lleno de excusas no dichas y una disculpa que nunca llegaría. Mamá, ¿qué pasa? Calista, suspiró, y en ese suspiro escuché años de decepción acumulada, la mayoría dirigida a mí. Genoveva no quiere que estés ahí. Tu trabajo, la avergonzaría. Cada palabra fue un golpe físico, preciso y brutal. Mi trabajo. El trabajo que pagó la hipoteca de mis padres durante 6 meses cuando mi padre perdió su empleo. El trabajo que me permitió construir esta empresa, mi sueño, ladrillo por ladrillo, línea de código por línea de código. Mi trabajo, repetí, mi voz plana, sin emoción. Era un mecanismo de defensa que había perfeccionado con los años. Sí, hija. Entiéndelo, por el bien de la familia, suplicó. Íñigo y su familia son gente refinada. No entenderían esto. El lodo en tus botas, el hecho de que trabajas en el campo, con máquinas.
Genoveva le dijo que, bueno, que trabajabas en algo de marketing. Una mentira piadosa. Me quedé mirando mis botas. Estaban cubiertas de la rica tierra roja de Sinaloa. La tierra que, gracias a mi tecnología, pronto produciría los aguacates más perfectos que la familia del Valle jamás había exportado. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Así que no estoy invitada a la cena de Nochebuena. No lo veas así, dijo, aunque era exactamente así. Es solo una cena. Tu hermana te necesita. Necesita que esta primera impresión sea perfecta. ¿Y mi presencia la haría imperfecta? Cali, por favor, no seas difícil. El teléfono emitió un pitido. Una notificación de mi aplicación bancaria. Solo para que veas que pensamos en ti, dijo mi madre, su voz de repente más animada, como si un acto de caridad pudiera borrar la humillación. Te acabo de transferir 5,000 pesos. Tómate unas pequeñas vacaciones. Ve a San Miguel de Allende unos días, relájate. Cómprate algo bonito. Considéralo nuestro regalo de Navidad adelantado. Y luego, la frase final, la que finalmente rompió algo dentro de mí. No vengas a casa, sí, mi amor. Esta Nochebuena, deja que tu hermana sea feliz. Colgó. Me quedé sentada en la oscuridad de mi taller, el brillo del monitor iluminando mi rostro. En la pantalla, un mapa de calor mostraba una promesa de abundancia. En mi teléfono, una notificación de 5,000 pesos mostraba el precio exacto de mi exilio. Mi valor. El olor a tierra mojada ya no me parecía el olor del progreso. De repente, olía a vergüenza. La vergüenza que mi propia familia sentía por mí. No lloré. Las lágrimas se habían secado hace años, reemplazadas por una especie de calma resignada. Apagué el monitor del mapa de calor y me levanté, mis rodillas protestando por las horas de estar sentada. Paseé por mi taller, mi santuario, y de repente lo vi por lo que realmente era, un museo. Un museo de la indiferencia de mi familia, donde cada objeto era una reliquia de un momento en que intenté, y fallé, en ser vista por ellos. Mi primera parada fue la pared del fondo, detrás de una estantería llena de manuales técnicos y prototipos fallidos. Allí, en un pequeño marco que yo misma había comprado, colgaba mi título de ingeniera en mecatrónica, con mención honorífica. Lo miré y no sentí orgullo, solo el eco de un día vacío. Tenía 10 años. Recordé perfectamente la ceremonia de graduación. Mis padres llegaron tarde, justo cuando mi nombre era anunciado. Me entregaron una caja con un reloj genérico, me dieron un beso rápido en la mejilla y se fueron a los 15 minutos. Genoveva tiene una cita muy importante, ya sabes cómo es, susurró mi padre, como si eso lo explicara todo. 2 años después, Genoveva se graduó de una universidad privada con un título mediocre en relaciones públicas. La celebración fue en la Hacienda La Laborcilla, uno de los restaurantes más caros de Querétaro. Gastaron más de 100,000 pesos en esa fiesta. Hubo discursos, brindis y docenas de fotos que inundaron las redes sociales. Mi foto de graduación, la única que me tomaron, estaba en una caja de zapatos en algún lugar del armario de mi madre. Me moví hacia la estantería principal, donde descansaba, como una pieza de museo, mi primer dron. El Colibrí 1.0. Lo había construido con mis propias manos, con piezas que compré con el dinero que ahorré trabajando como mesera durante la universidad. Era tosco, un enredo de cables y plástico impreso en 3D, pero volaba. Recuerdo la tarde que lo llevé a la casa de mis padres, mi corazón latiendo con una emoción infantil. Lo hice volar en el jardín trasero, sus pequeñas hélices zumbando como un colibrí metálico. Mi padre lo miró con el ceño fruncido y dijo, ¿y para qué sirve eso, exactamente? Pero fue Genoveva quien le dio el golpe de gracia. Salió al jardín, con su teléfono pegado a la oreja, y se rió. Una risa aguda y burlona. Parece un juguete chino, dijo, sin siquiera mirarme directamente. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Repartir pizzas? Se dio la vuelta y volvió a entrar, dejando mis esperanzas estrelladas en el césped junto al dron. Finalmente,
mi mirada se posó en mi computadora portátil. La abrí y busqué en mi archivo de correos electrónicos. Allí estaba, de hacía 3 años. Un correo que le había enviado a toda mi familia. Asunto: grandes noticias. En el cuerpo del correo, les contaba con entusiasmo que había ganado mi primer contrato importante, uno que aseguraba la supervivencia de mi incipiente empresa. Les adjunté un enlace a un pequeño artículo en una revista local de negocios que mencionaba a Aero Campo Solutions. Esperé todo el día una respuesta. Un «felicidades». Un «qué orgullo». Algo. No llegó nada. Esa misma noche, el grupo de WhatsApp de la familia se iluminó. Era una foto de Genoveva. Posaba con una bolsa de diseñador nueva, una de esas que cuestan el salario de un mes. El chat se llenó de emojis de corazones y aplausos. «Te lo mereces, reina», escribió mi madre. «Qué elegancia», comentó mi tía. Mi correo electrónico, mi gran noticia, se perdió en el abismo de su indiferencia. Fue entonces cuando lo entendí. No era solo que no les importara. Era que activamente elegían no ver. Y una parte de la culpa era mía. Después de años de microagresiones y desprecios, dejé de intentarlo. Dejé de compartir mis triunfos. Dejé de explicarles la complejidad y la belleza de mi trabajo. Construí un muro alrededor de mi vida profesional, un muro hecho de jerga técnica y silencio. Aero Campo Solutions era mi mundo secreto. No sabían que tan grande se había vuelto porque nunca preguntaron. Y yo nunca me ofrecí a contárselo. Era más fácil dejar que pensaran que solo era la niña que juega con drones, que enfrentar su mirada vacía una vez más. Me quité las botas, la tierra roja cayendo al suelo. Ya no era solo tierra de Sinaloa. Era el polvo de años de sentirme invisible. Y mientras barría ese polvo, una decisión fría y clara comenzó a formarse en mi mente. Ellos habían construido este museo de la indiferencia. Tal vez era hora de una nueva exhibición. Una que no pudieran ignorar. La resignación es un veneno lento. Te acostumbras a su sabor amargo, lo confundes con la normalidad. Pero esa noche, el veneno se convirtió en antídoto. La humillación de los 5,000 pesos fue la sacudida que mi sistema necesitaba para purgar años de complacencia. Por primera vez, no sentí tristeza, sino una rabia helada y cristalina. Agarré mi teléfono. No iba a dejar que mi madre fuera la única mensajera de mi destierro. Necesitaba escucharlo de la fuente. Marqué el número de Genoveva. Contestó al tercer timbrazo, su voz untada de una falsa dulzura que reservaba para las llamadas importantes. «Hola. Soy yo», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Hubo un pequeño silencio. «¿Cali? ¿Pasa algo?» «Estoy un poco ocupada. Estoy eligiendo qué ponerme para la cena con los padres de Íñigo». Por supuesto que lo estaba. Su vida entera era una curaduría de apariencias. Solo quería confirmar algo, continué, ignorando su comentario. «Mamá me llamó. Dijo que no soy bienvenida en Nochebuena». El tono de Genoveva cambió instantáneamente. La dulzura se evaporó, dejando un residuo duro y práctico. «Ah. Sí, mamá te lo dijo». «Qué bueno. Así nos ahorramos un drama innecesario». «¿Un drama?», repetí, incrédula. «¿El hecho de que yo exista es un drama para ti, Genoveva?» «Oh, por favor», espetó, y pude imaginarla poniendo los ojos en blanco. «No te hagas la víctima. Sabes perfectamente a qué me refiero. Calista, estoy construyendo mi futuro. ¿No lo entiendes? La familia del Valle son gigantes. Son dueños de medio país. No puedo arriesgarme. No puedo permitir que piensen que nuestra familia tiene, bueno, una hija que se pasa el día revolcándose en el lodo. Yo no me revuelco en el lodo, Genoveva. Dirijo una empresa de tecnología». «Una empresa de tecnología agrícola», corrigió, la palabra agrícola, cargada de desdén. «Suena a que crías gallinas con wifi. Es rústico».
Es barato. Íñigo y su familia viajan en jets privados. Hablan de arte contemporáneo y de inversiones en Singapur. ¿Qué se supone que les diga de ti? ¿Que mi hermana pequeña es una rancherita con drones? ¿Que su mayor logro es hacer que un aguacate crezca más rápido? Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para minimizarme, para reducir todo mi esfuerzo, mi pasión y mi intelecto a una caricatura vergonzosa. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que ella misma se creía esa caricatura. Era más fácil para ella verme como un fracaso que admitir que mi éxito era real, tangible y construido con mis propias manos, mientras que el suyo era un castillo de naipes hecho de mentiras y deudas. «Le mentiste, ¿verdad?», pregunté, la pregunta saliendo antes de que pudiera detenerla. «¿Qué le dijiste que hacía?». «Le dije que trabajabas en marketing o algo así, no recuerdo. Algo respetable. Algo limpio. ¿Y qué importa? Era necesario. ¿Sabes lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí? Las dietas, los gimnasios, las conversaciones aburridas sobre la bolsa que he tenido que soportar. Tú lo tienes fácil, te escondes en tu taller con tus juguetes. Yo tengo que estar ahí fuera, en el mundo real, siendo perfecta. Y tu simple presencia, lo arruina todo». Ahí estaba. La raíz de todo. Su profunda e insondable inseguridad. Su terror a que alguien descubriera que la fachada de perfección era solo eso, una fachada. Y yo, con mis botas sucias y mi éxito silencioso, era un espejo que reflejaba todo lo que ella no era, auténtica. Cerré los ojos. «Entiendo». «¿De verdad?», dijo, sorprendida, quizás aliviada. «Oh, bien. Sabía que al final lo entenderías. Es lo mejor para todos». «No», dije, abriendo los ojos. «No entiendo. Pero lo acepto. Acepto que así es como me ves. Como me han visto siempre». Antes de que pudiera responder, colgué. No había nada más que decir. La conversación no había sido un diálogo, había sido una sentencia. Un minuto después, mi teléfono vibró. Ting. El sonido de la notificación bancaria. Miré la pantalla. «Palmira Reyes te ha enviado 5,000 pesos MXN. 5,000 pesos. El precio de mi ausencia. La tarifa para que mi hermana pudiera ser feliz». Me levanté y caminé hacia el gran ventanal de mi taller. Afuera, las luces de Querétaro comenzaban a encenderse, una constelación de promesas en la creciente oscuridad. Durante años, había aceptado mi lugar en las sombras de mi familia. Pero la última gota acababa de caer. Y no había ahogado mi espíritu. Al contrario. Había extinguido la última brasa de esperanza que tenía por ellos. Y en la oscuridad que dejó, algo nuevo y peligroso comenzaba a arder. Me quedé mirando fijamente la notificación de los 5,000 pesos en la pantalla de mi teléfono durante lo que pareció una eternidad. El número brillaba con una luz casi insultante en la penumbra de mi taller. 5,000.0 no era una suma insignificante, pero tampoco era una fortuna. Era la cantidad perfecta para un soborno casual, una limosna calculada para hacerme desaparecer sin causar demasiados problemas. Era el precio de mi dignidad, según mi propia familia. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado y a punto de romperse durante años, finalmente se hizo añicos. Pero no me derrumbé. En lugar de eso, sentí como si las piezas se reacomodaran en una nueva forma, más dura, más afilada. La tristeza que me había acompañado como una sombra durante toda mi vida se evaporó, y en su lugar, sentí una calma glacial. Una claridad absoluta. Me di cuenta de que no solo estaba enojada con ellos. Estaba furiosa conmigo misma. Furiosa por haberlo permitido durante tanto tiempo. Furiosa por haber aceptado sus migajas de afecto, por haber encogido mis logros para no hacerles sombra, por haber creído, en algún rincón oscuro de mi corazón, que tal vez tenían razón. Que tal vez mi trabajo, mi pasión, mi esencia, era de alguna manera menos. Se acabó, susurré al silencio del taller.
Las dos palabras resonaron en el espacio, no como un lamento, sino como un juramento. Mis ojos se desviaron del teléfono a la pantalla de mi computadora, que había entrado en modo de suspensión. Moví el ratón y la pantalla cobró vida, mostrando el último correo electrónico que había estado leyendo antes de la llamada de mi madre. El asunto era claro y profesional: confirmación e itinerario, gala anual de innovación agrícola. Mi dedo trazó el logo en la parte superior del correo. Unas estilizadas hojas verdes formando un círculo. Y debajo, en letras doradas y elegantes, patrocinador diamante, del Valle Agrotech. Una sonrisa lenta, una que no sentía del todo mía, se dibujó en mi rostro. Era una sonrisa sin alegría, afilada como un trozo de vidrio roto. Durante semanas, había estado debatiendo si asistir o no. Odiaba este tipo de eventos. Las conversaciones forzadas, los canapés insípidos, la ostentación vacía. Mi plan original era enviar a Marisela, mi directora de operaciones, a recibir el premio en mi nombre. Siempre preferí que el trabajo hablara por sí mismo. Pero el viento acababa de cambiar de rumbo. Tomé mi teléfono, ignoré la notificación bancaria y busqué el contacto de Marisela. «¿Cali? ¿Todo bien?» «Pensé que ya te habías ido a casa», respondió ella, su voz siempre cálida y eficiente. «Cambio de planes», dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. «Responde al correo de la gala. Confirma mi asistencia». «La mía, personalmente». Hubo una pausa. Marisela me conocía bien. Sabía de mi aversión a los reflectores. «¿Estás segura?» «El premio principal lo anuncian casi al final, será una noche larga». «Estoy segura», afirmé. «Quiero nuestra mesa de siempre. Cerca del escenario, pero no demasiado. Y Marisela, hay algo más. Prepara la presentación. La que usamos para los inversores de capital riesgo. Quiero el video de apertura, el que muestra los drones sobre los campos de agaves en Jalisco. Y asegúrate de que mi nombre y mi título, fundadora y CEO, aparezcan en la primera diapositiva. En grande». «Entendido». «¿Algo más?» Dudé por un segundo, una nueva idea, audaz y maliciosa, floreciendo en mi mente. «Sí. Envía una invitación de honor a nuestra mesa. A nombre de Jerónimo Reyes. Es mi tío. Dile que su sobrina tiene algo muy importante que quiere que él presencie». «Claro, Cali. Lo hago ahora mismo». Colgué y me sentí poderosa. Era una sensación nueva, embriagadora. Durante años, había jugado a la defensiva, absorbiendo los golpes, retirándome a la seguridad de mi trabajo. Esta noche, por primera vez, iba a jugar al ataque. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar un lugar en su mesa. Iba a construir mi propia mesa. Y me aseguraría de que la de ellos se sintiera muy, muy pequeña en comparación. Los siguientes 5 días transcurrieron en una especie de calma tensa, como el aire quieto y pesado que precede a una tormenta eléctrica. Para mi familia, mi silencio era sinónimo de sumisión. Creyeron que su plan había funcionado a la perfección. La hija problemática había sido apaciguada con una suma modesta y convenientemente apartada del camino. Mi madre me envió un mensaje de texto 2 días después de la llamada. «¿Recibiste el dinero, hija? Espero que te estés divirtiendo». Respondí con una sola palabra: recibido. No se molestó en preguntar más. No quería saber. La verdad habría sido un inconveniente para su narrativa cuidadosamente construida. Mientras tanto, yo no estaba en San Miguel de Allende comprando artesanías. El martes, tomé el primer vuelo a la Ciudad de México. Mi primera parada no fue una galería de arte, sino el taller de Sandra Weil, una de las diseñadoras más cotizadas del país. No quería un vestido de gala. No quería parecer una princesa. Quería una armadura. Le describí exactamente lo que necesitaba: un traje sastre. Poderoso, elegante, inolvidable. El color del dinero y la envidia, le dije, señalando una tela de un profundo verde esmeralda. Ella sonrió,
entendiendo perfectamente. Mi segunda parada, al día siguiente, fue un rascacielos de cristal en Paseo de la Reforma. Las oficinas de mi equipo legal. Durante 2 horas, mis abogados y yo repasamos cada línea del contrato de casi 300 millones de pesos que estábamos a punto de firmar con Del Valle Agrotech. Era una obra de arte legal, pero mi interés se centró en una cláusula específica, una que mi equipo había insistido en incluir en todas nuestras negociaciones importantes. Cláusula 22, integridad y transparencia de las partes afiliadas, leí en voz alta. Mi abogado principal, un hombre mayor y astuto llamado licenciado Mendoza, asintió. Es una cláusula de protección mutua, explicó. Establece que cualquier acto de fraude, engaño o tergiversación material por parte de cualquiera de las empresas, o de sus representantes directos o partes afiliadas, es causa de terminación inmediata del contrato. ¿Y cómo se define parte afiliada?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Miembros de la junta directiva, ejecutivos clave, y también, familiares directos involucrados en la representación o beneficio del acuerdo. Es para evitar situaciones complicadas. Perfecto, dije, cerrando la carpeta. Eso es todo lo que necesitaba saber. Esa noche, llamé a mi tío Jerónimo. Él era el hermano menor de mi padre, un hombre cuya piel estaba curtida por el sol y cuyas manos contaban la historia de una vida de trabajo honesto en el campo. Era el único de la familia que nunca me había mirado con lástima. Hola, Calita. Qué milagro, dijo, su voz retumbando a través del teléfono. Hola, tío. ¿Cómo está? ¿Recibió una invitación para un evento el viernes? Claro que sí. Una gala en la capital. Tu asistente fue muy amable. ¿Qué te traes entre manos, chamaca? Suenas diferente. Me reí, una risa genuina. Solo quiero que esté allí, tío. Quiero que alguien de la familia vea de verdad lo que he construido. Hubo un silencio, y supe que entendía todo lo que no estaba diciendo. He sabido lo que has construido desde que eras una niña desarmando la tostadora de tu abuela para ver cómo funcionaba, dijo con voz suave. Ya era hora de que los demás abrieran los ojos. Estaré allí. En primera fila si me dejas. Lo estará, le prometí. Mientras tanto, en el grupo de WhatsApp familiar, la vida continuaba en su universo paralelo. Genoveva compartió una docena de fotos probándose un vestido rojo carísimo para la Nochebuena. ¿Opiniones? No sé si es suficientemente Del Valle, escribió. Mi madre respondió con una sarta de emojis de corazones y llamas. Mi padre envió un pulgar hacia arriba. Yo observaba las notificaciones aparecer en mi pantalla, sintiéndome como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Eran mi sangre, mi familia, pero ya no los reconocía. O tal vez, por primera vez, los estaba viendo con total claridad. Eran expertos en apariencias, maestros del arte de la superficie. Pero estaban a punto de descubrir que yo había pasado mi vida entera estudiando lo que hay debajo. La estructura, la mecánica, la verdad que sostiene todo. Y su mundo, tan brillante y perfecto por fuera, tenía los cimientos podridos. Y yo tenía el martillo en la mano. El Hotel St. Regis de la Ciudad de México no es solo un edificio, es una declaración. Un monumento al lujo y al poder que se eleva sobre el Paseo de la Reforma. La noche de la gala, el lobby bullía de energía. Hombres con trajes de miles de dólares y mujeres que parecían haber salido de las páginas de Vogue se mezclaban bajo candelabros que goteaban luz como diamantes líquidos. El aire olía a perfume caro y a ambición. Mi familia ya estaba allí. Los vi desde la distancia, instalados en la mesa principal, la mesa de honor de Del Valle Agrotech. Genoveva era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Con un vestido rojo escarlata que dejaba poco a la imaginación, se aferraba al brazo de Íñigo del Valle como si fuera un salvavidas. Reía, su risa era un tintineo agudo y practicado que cortaba el murmullo de la sala. Íñigo, alto y con el aire de confianza relajada que solo el dinero viejo puede comprar, le sonreía, cautivado. Mis padres, Palmira y Néstor, estaban a su lado, hinchados de orgullo,
asintiendo y sonriendo a gente que claramente estaba fuera de su liga. Parecían reyes de un reino prestado. Yo no entré por la puerta principal. Mi pase de ponente me daba acceso por una entrada lateral, lejos del escrutinio de la alfombra roja. Mi tío Jerónimo ya me estaba esperando allí, luciendo un poco incómodo pero digno en su mejor traje. Calita, dijo, sus ojos brillando al verme. Te ves formidable. Mi traje, mi armadura verde esmeralda, se sentía como una segunda piel. Gracias por venir, tío. No me lo perdería por nada, respondió, ofreciéndome su brazo. Juntos, caminamos hacia nuestra mesa. La mesa de Aerocampo Solutions. Estratégicamente ubicada. No en el centro, pero sí en la primera fila, con una vista perfecta del escenario. Y justo al lado de la mesa de Del Valle Agrotech. Lo suficientemente cerca para que nuestra presencia fuera ineludible. El momento en que nos vieron fue digno de una pintura. La sonrisa de mi madre se congeló a mitad de camino. La copa de vino de mi padre se detuvo a centímetros de sus labios. Pero la reacción de Genoveva fue la más reveladora. Su rostro pasó por una secuencia rápida de emociones, primero, confusión pura. Luego, una oleada de irritación, como si yo fuera una molesta mosca en su sopa. Y finalmente, una punzada de pánico apenas perceptible en sus ojos. Íñigo del Valle, notando su cambio de humor, siguió su mirada. Me vio. Vio a mi tío. Vio el letrero en nuestra mesa, Aerocampo Solutions. Frunció el ceño ligeramente, una pregunta formándose en sus labios, pero Genoveva rápidamente le agarró la mano, distrayéndolo con un comentario susurrado al oído. Néstor, mi padre, hizo un torpe gesto de saludo con la cabeza desde el otro lado. Mi madre desvió la mirada, de repente fascinada por el patrón de la alfombra. Genoveva actuó como si no existiéramos. Yo les devolví el saludo a mi padre con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa tranquila, una sonrisa que sabía que los desconcertaría más que cualquier palabra. Luego me senté, dándoles la espalda, y me concentré en mi tío. ¿Estás nerviosa?, preguntó él en voz baja. No, respondí con sinceridad. He pasado por cosas peores. He enfrentado a inversores escépticos, a ingenieros rivales y a fallos de sistema a 3000 metros de altura. Esto es solo una conversación familiar que se ha pospuesto demasiado tiempo. Un mesero se acercó para servirnos champán. Mientras lo hacía, el ministro de Agricultura, que estaba sentado en la mesa de al lado, se inclinó hacia mí. Calista. Qué gusto verte. Escuché que el discurso de esta noche es tuyo. No puedo esperar a escuchar sobre tus nuevos proyectos. Le sonreí. Gracias, señor ministro. Espero no decepcionarlo. De reojo, vi la mandíbula de Genoveva tensarse. Vi a mi madre susurrarle algo frenéticamente a mi padre. El espectáculo aún no había comenzado, pero el primer acto ya estaba en marcha. Y ellos, los protagonistas de su propia farsa, no tenían idea de que solo eran actores secundarios en la mía. Después de los aperitivos y una cantidad interminable de discursos preliminares, las luces del gran salón se atenuaron. Un foco solitario iluminó el podio en el escenario. El maestro de ceremonias anunció al anfitrión de la noche, el hombre cuyo nombre era sinónimo de poder en el mundo agrícola mexicano, Ramiro del Valle. El padre de Íñigo subió al escenario. Era un hombre imponente, con el pelo plateado y una mirada que parecía capaz de evaluar la rentabilidad de un campo de maíz a 1 kilómetro de distancia. Irradiaba una autoridad tranquila y absoluta. La sala entera guardó silencio. Habló del legado, de la tradición, de la tierra. Pero luego, su tono cambió, volviéndose más enérgico, más apasionado. Habló del futuro. La tradición es nuestra raíz, dijo, su voz resonando en cada rincón del salón, pero la innovación es la única manera de crecer. Durante años, hemos buscado un socio que no solo entienda el campo, sino que pueda llevarnos al siguiente nivel. Una empresa que no le tema a la tecnología, que la abrace. Una empresa que sueñe con un futuro más eficiente, más sostenible y más rentable para todos. Hizo una pausa dramática,
recorriendo la sala con la mirada. Vi a Genoveva enderezarse en su asiento, una sonrisa de orgullo en su rostro, como si de alguna manera este discurso fuera sobre ella, sobre su inminente entrada en esta poderosa familia. Y esta noche, continuó Ramiro, tengo el inmenso placer de anunciar no solo a nuestro socio estratégico, sino a la ganadora de nuestro premio más prestigioso, el premio a la innovación del año. La tensión era palpable. Esta empresa no nació en una oficina de cristal en Santa Fe. Nació de la pasión y el ingenio de una sola persona. Una visionaria que vio el potencial de la tecnología donde otros solo veían tierra y polvo. Señoras y señores, por favor, denle una cálida bienvenida a la fundadora y CEO de Aerocampo Solutions, la señorita Calista Reyes. El nombre resonó como un disparo en la quietud de la sala. En ese instante preciso, tres cosas sucedieron simultáneamente. Primero, el foco principal me encontró, bañándome en una luz blanca y cegadora. Segundo, la pantalla gigante detrás de Ramiro del Valle cobró vida. No era un logo corporativo. Era un video. Un video espectacular, filmado con calidad de cine, que mostraba a los drones de Aerocampo, mis colibríes, sobrevolando majestuosamente campos de agave azul en Jalisco al amanecer. Y luego, un primer plano, yo. Con el pelo recogido, una gorra, gafas de protección sobre la frente y una sonrisa genuina y llena de confianza mientras operaba una consola de control en medio del campo. No era una imagen glamorosa, pero era una imagen de poder. De competencia. De verdad. Y tercero, la reacción de mi familia. Fue una sinfonía de conmoción. Pude verlos claramente, incluso con las luces en mi cara. La copa de champán de Íñigo se detuvo a medio camino, sus ojos fijos en la pantalla, luego en mí, y de vuelta a la pantalla. La cara de mi padre, Néstor, se quedó completamente en blanco, una máscara de pura incredulidad. Mi madre, Palmira, se llevó una mano a la boca, sus perlas temblando. Pero la mejor, la más satisfactoria, fue la de Genoveva. Su boca se abrió en una O perfecta de shock. Su rostro, cuidadosamente maquillado para proyectar sofisticación y control, se descompuso en una mueca de horror y confusión. Era como ver a una estatua de cera derretirse bajo un calor repentino e intenso. Me levanté, suavizando la chaqueta de mi traje. El aplauso comenzó, primero disperso, luego creciendo hasta convertirse en un estruendo. Mientras caminaba hacia el escenario, mis tacones haciendo un sonido decidido sobre el suelo de mármol, mi mirada se cruzó con la de Íñigo. Su expresión ya no era de orgullo por su novia. Era una tormenta de preguntas y una creciente sospecha. Se inclinó hacia Genoveva, pude leer sus labios incluso desde la distancia. Calista Reyes. ¿Esa es tu hermana? Genoveva solo pudo sacudir la cabeza, como si negara la realidad que se proyectaba en una pantalla de 10 metros de altura para que todo el mundo la viera. El trueno había llegado. Y la tormenta apenas comenzaba. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Subí los escalones del escenario sintiendo cada mirada en la sala sobre mí. El peso de cientos de pares de ojos curiosos, impresionados, y en el caso de una mesa en particular, horrorizados. Ramiro del Valle me esperaba con una sonrisa genuina y una mano extendida. Su apretón fue firme, el de un hombre que reconoce a un igual. Me entregó el pesado galardón de cristal. Felicidades, señorita Reyes. Un honor más que merecido, dijo en voz baja, solo para mí. El honor es mío, señor del Valle, respondí, mi voz tranquila. Me acerqué al podio, coloqué el premio a un lado y ajusté el micrófono. La sala se sumió de nuevo en el silencio. Miré al público, una masa de rostros anónimos en la oscuridad, y luego, deliberadamente, dejé que mi mirada se posara en la mesa de mi familia. Estaban congelados, como una fotografía de un desastre. Tomé una respiración profunda. No había preparado un discurso. No lo necesitaba.
Las palabras habían estado guardadas dentro de mí durante años, esperando el momento adecuado para salir. Buenas noches, comencé, mi voz clara y fuerte, sin un atisbo de nervios. Gracias, señor del Valle, y gracias al comité de premiación. Estoy aquí para aceptar este premio en nombre del increíble equipo de Aerocampo Solutions. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Fundé esta empresa con una creencia muy simple, que el valor de una persona no se mide por el lugar donde se encuentra, sino por la dirección en la que mira. Por su visión. Hay quienes creen que la innovación solo puede nacer en salas de juntas con aire acondicionado y en torres de oficinas. Yo creo que la innovación más poderosa nace de la necesidad. Nace del polvo, del sol y del profundo conocimiento de la tierra. El video detrás de mí cambió, mostrando ahora gráficos animados de nuestros análisis de datos, de cómo nuestra tecnología podía predecir enfermedades en los cultivos con semanas de antelación. Alguien, continué, y mi voz adquirió un filo sutil pero inconfundible, me dijo una vez que mi trabajo olía a lodo, a tierra mojada. Que era una fuente de vergüenza. Un murmullo recorrió la sala. Vi a mi madre encogerse en su silla, su rostro pálido como el mantel. Pero quiero decirles algo a todos ustedes esta noche, afirmé, mi mirada barriendo la audiencia antes de volver a clavarse en mi hermana. Es de ese lodo, de esa tierra, de donde alimentamos a esta gran nación. El olor a tierra mojada no es el olor de la vergüenza. Es el olor de la vida. Es el olor del honor. Y es el olor del futuro. El aplauso estalló, espontáneo y atronador. No era solo por la tecnología, era por el sentimiento. Había tocado una fibra sensible en una sala llena de gente cuyas fortunas, de una forma u otra, provenían de esa misma tierra. Esperé a que el aplauso se calmara. Por eso, concluí, y ahora mi voz era más suave, más personal, cargada de todo el peso de mi historia, quiero dedicar este premio. No a los inversores, no a los clientes, sino a la familia. A la verdadera familia. A los padres, a los hermanos, a las hermanas, que siempre nos guardan un sitio en su mesa. No por cómo nos vemos, no por a quien conocemos, sino simplemente por ser quienes somos. Gracias. Dejé caer las últimas palabras como piedras en un pozo silencioso. La cámara principal, siguiendo el drama, hizo un zoom descarado sobre la mesa de mi familia, proyectando sus rostros en la pantalla gigante para que todos los vieran. El rostro desencajado de Genoveva. Las lágrimas silenciosas en las mejillas de mi madre. La parálisis de mi padre. Y la mirada de Íñigo del Valle. Una mirada que ya no era de amor, sino de fría y dura evaluación. La mirada de un hombre que se da cuenta de que ha invertido en un activo fraudulento. El segundo aplauso fue aún más fuerte que el primero. Me di la vuelta, le di la mano de nuevo a Ramiro del Valle y bajé del escenario, dejando atrás el sonido de mi triunfo y el silencio de su devastación. El discurso había terminado. La verdadera conversación estaba a punto de empezar. Apenas bajé del escenario, me vi rodeada. El ministro de Agricultura, otros empresarios, viejos profesores de la universidad. Todos querían felicitarme, darme la mano, intercambiar tarjetas. Respondí a todos con una sonrisa profesional, pero mis sentidos estaban alerta, esperando la confrontación inevitable. No tuve que esperar mucho. Aprovechando un momento en que la multitud a mi alrededor disminuyó, aparecieron. Genoveva primero, su cara una máscara de furia, seguida de cerca por mi madre, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mi padre se quedó rezagado, una figura patética de indecisión. ¿Qué demonios fue eso?, siseó Genoveva, su voz baja y temblorosa de rabia. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose en la tela de mi chaqueta. ¿Estás tratando de destruirme? ¿De humillarme delante de todos? Me solté de su agarre con un movimiento tranquilo. Yo no te humillé, Genoveva. Solo dije la verdad. La vergüenza la sentiste tú sola. Arruinaste todo, intervino mi madre, su voz quebrada por el pánico. Todo por tu egoísmo. Por tu necesidad de ser el centro de atención. Mi necesidad, respondí,
mirándola directamente a los ojos. La única que necesita ser el centro de atención aquí es la que le miente a su novio sobre su trabajo y su familia. La que me desterró de la Navidad para no arruinar la foto. Fue en ese momento que llegaron las verdaderas fuerzas de poder. Íñigo y su padre se acercaron, sus rostros serios e impasibles. El pequeño círculo de drama familiar se abrió para hacerles espacio. Íñigo no me miró a mí. Sus ojos estaban fijos en Genoveva, fríos como el hielo. Me tomó exactamente 30 segundos, dijo, su voz tranquila pero cortante. Busqué en Google, Genoveva Reyes Relaciones Públicas. No encontré nada. Pero cuando busqué, Genoveva Reyes Recepcionista, encontré tu perfil de LinkedIn. En una pequeña inmobiliaria. También mencionas un título de una universidad que, según su registro en línea, no ofrece esa carrera. Me has mentido. Sobre todo. Genoveva se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Íñigo, cariño, ¿puedo explicarlo?, balbuceó finalmente. No, no puedes, la interrumpió él. Fue entonces cuando Ramiro del Valle habló. Se dirigió a mí, pero sus palabras eran para todos los presentes. Señorita Reyes, Calista. Le ofrezco mis más sinceras disculpas por esta situación tan desagradable. La reputación de mi familia y mi empresa se basa en la confianza y la integridad. Luego, su mirada se posó sobre mi familia. Nuestro contrato, el que estamos a punto de firmar, dijo, su voz bajando a un tono de acero, contiene una cláusula muy estricta. La cláusula 22. Sobre la honestidad y la transparencia de las partes afiliadas. Este nivel de engaño es simplemente inaceptable. Genoveva y mi madre palidecieron. Este era mi momento. El momento de la venganza. Podía destruirlos. Podía hundir el cuchillo y girarlo. Pero en lugar de eso, elegí la precisión de un cirujano. Miré a Ramiro del Valle. Señor del Valle, dije, mi tono profesional y sereno, lo entiendo perfectamente. Aerocampo Solutions comparte esos mismos valores. La integridad es la base de todo lo que hacemos. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos. Quizás, deberíamos programar una reunión para el lunes por la mañana. Para revisar los términos del acuerdo a la luz de esta nueva información. Después de que ciertos asuntos familiares se hayan aclarado. El mensaje era inequívoco. Les había entregado el arma y el motivo. El futuro del contrato de 300 millones de pesos no dependía de mí. Dependía de si Del Valle Agrotech quería seguir afiliado a una familia construida sobre mentiras. Ramiro del Valle asintió lentamente, una chispa de respeto en sus ojos. Una excelente idea, señorita Reyes. Mi asistente se pondrá en contacto con la suya. Se dio la vuelta, puso una mano en el hombro de su hijo y se alejaron, dejando a mi familia en medio de las ruinas de su propia creación. Genoveva me miró, sus ojos llenos de un odio puro. Pero ya no tenía poder sobre mí. Su ira era el silbido de una serpiente sin veneno. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia mi tío Jerónimo, que me esperaba con una copa de champán y una mirada de inmenso orgullo. La batalla había terminado. Y yo había ganado. No gritando, sino simplemente existiendo en mi propia verdad. La caída fue tan rápida como brutal. Esa misma noche, Íñigo terminó su relación con Genoveva. No hubo una escena dramática, solo el frío y silencioso final de una transacción comercial fallida. Mi familia no se quedó a la cena, se escabulleron de la gala por una puerta lateral, dejando tras de sí un rastro de humillación y cuchicheos. El contrato de 300 millones de pesos, como era de esperar, siguió adelante. El lunes por la mañana, mis abogados recibieron una versión revisada. La cláusula 22 ahora incluía un anexo específico, cualquier implicación, directa o indirecta, de Genoveva, Palmira o Néstor Reyes en las operaciones futuras sería motivo de anulación inmediata. Habían sido legalmente borrados de mi éxito. Unas semanas después, en la víspera de Nochebuena, recibí la llamada que sabía que llegaría.
Era mi madre. Lloraba. Un llanto lastimero y autocompasivo. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Calista?, sollozó. Tu hermana está destrozada. No sale de su cuarto. Arruinaste su vida. Por primera vez en 32 años, no sentí una punzada de culpa. No sentí la necesidad de disculparme por existir. No, mamá, dije con calma, la calma que da la certeza. Yo no arruiné su vida. Sus mentiras lo hicieron. Y tú se lo permitiste. Cada vez que la defendías, cada vez que ignorabas mis logros para celebrar sus farsas, contribuías a esto. Pero soy tu madre. Y ella es tu hermana, gritó. Y yo soy tu hija, respondí. Te quiero, mamá. Pero no puedo seguir permitiendo que me hagas daño para protegerla a ella. No puedo seguir siendo el sacrificio en el altar de las apariencias de Genoveva. Hice una pausa, tomando aire. Cuando estés lista para hablar de lo que tú hiciste, de tu papel en todo esto, llámame. Hasta entonces, necesito espacio. Colgué. Y con ese simple acto, sentí como si una cadena invisible que me había atado durante toda mi vida finalmente se rompiera. Pasaron 6 meses. 6 meses de paz. 6 meses de trabajo duro y crecimiento exponencial. Aerocampo Solutions se mudó a unas oficinas 3 veces más grandes. Contratamos a 50 nuevos empleados. Mi tío Jerónimo, después de mucha insistencia por mi parte, aceptó un puesto en la junta directiva como asesor. Su sabiduría práctica era el contrapeso perfecto a mi visión tecnológica. Nos convertimos en la historia de éxito del año en el sector tecnológico mexicano. Mi vida era plena. Estaba rodeada de gente brillante que me respetaba. Estaba construyendo algo real, algo que importaba. La herida de mi familia seguía ahí, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz, un recordatorio de una batalla que había luchado y ganado. Ayer, mientras revisaba mi correo, vi un email que me heló la sangre. Provenía de una dirección que no reconocía, pero el nombre del remitente era inconfundible, Genoveva Reyes. El asunto del correo era escueto, una segunda oportunidad. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, lo abrí. No había disculpas. No había un reconocimiento de sus acciones. Solo un párrafo corto y un archivo adjunto. He oído que la empresa va bien, escribió. He estado tomando algunos cursos de administración. Adjunto mi currículum por si tienes alguna vacante de nivel de entrada. Estoy dispuesta a empezar desde abajo. Abrí el archivo adjunto. Era un currículum simple. Experiencia, recepcionista en Inmobiliaria Solís. Educación, cursos de administración en línea, en curso. La mentira se había ido. Lo que quedaba era una verdad escueta y un poco triste. Cerré el correo. Miré por la ventana de mi nueva y espaciosa oficina. Abajo, en el laboratorio de innovación, un grupo de jóvenes ingenieros, hombres y mujeres, reían mientras trabajaban en el prototipo del Colibrí 4.0. Era mi gente. Mi verdadera familia. La gente dice que la familia es para siempre, que la sangre es más espesa que el agua. Pero también dicen que si una parte de tu cuerpo se gangrena, tienes que cortarla para salvar el resto. Genoveva era mi hermana. Mi sangre. Pero durante años, había sido un veneno en mi vida. Yo no respondía a ese correo. ¿Hice mal? ¿Debería darle la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo real por primera vez en su vida? ¿O hay puentes que, una vez quemados, es mejor dejar que se conviertan en cenizas? No lo sé. Pero lo que sí sé es que esta Nochebuena, por primera vez, habrá un lugar para mí en la mesa. Mi mesa. Y todos los que se sienten en ella estarán allí por ser quienes son, no por lo que pretenden ser. Y eso, me di cuenta, es el único regalo de Navidad que realmente importa.